Hola, buenas, nos dice Mapi77, buenas noches, guerreros, desde Barcelona. Pues un saludo desde aquí, desde Valencia. Ha habido antes un pequeñito fallo de... No sé si me oye. Creo que sí, vale, ha habido un pequeñito fallo. Y he salido yo antes de lo que tocaba en la portada. Pero bueno, también quería probar, para los que me seguís en TikTok, si alguien me sigue en TikTok de los que está aquí, ya he llegado a los... He pasado los 1000 followers. Se supone que puedo hacer directos. No tengo ni idea de cómo hacerlos. Pero bueno, en fin. Quería probar a hacer directos simultáneos Twitch y... No sé si puedo... Live. Ah, pues aquí está. Hoy intentaré hacerlo rápido porque tengo que preparar para mañana una clase para los chavales, los felices años 20 después de la Primera Guerra Mundial. Eh, pues nada, pongo stream 29. Demasiadas cosas estoy haciendo. Y me acaba de petar el móvil. Pues nada, vamos ya a lo que toca en el stream de aquí de la quinta columna. A hablar de lo más llamativo, lo que he puesto en el título, que es el hecho de que China ha hecho un plan de 12 puntos, como podemos ver aquí. Eh, Os dejaría que lo leyerais, pero no sé si vais a entender mucho. Resumidos están aquí. Un plan de 12 puntos para poner paz entre Ucrania y Rusia. Creo que este es un movimiento bastante inteligente por parte de China, porque está viendo cómo realmente el apoyo a Rusia es una posición muy comprometida. Prácticamente ningún país ha apoyado directamente a Rusia. Bielorrusia, Irán han sido de los poquísimos que lo han hecho, realmente. Y la cuestión aquí es que yo creo que China ha visto una baza de quitarse esa... una posibilidad de quitarse esa... ese San Benito de ser el malo de la película, de verse como parte de ese bloque junto con Rusia ya ha abogado por pues enviar estos 12 puntos, esta carta con 12 puntos a favor de lo que viene a ser la paz, ¿no? Que es la que en teoría debería ser la postura más aceptada en el panorama internacional como la correcta, ¿de acuerdo? O por lo menos es lo que mejor queda de cara a la galería. Y creo que en eso sí que se ha adelantado a todos los países occidentales y que ha sido un movimiento mucho más inteligente que el resto, que ha optado muy fácilmente por la vía bélica, por la guerra. Y pues como sabemos han enviado muchos países suministros a Ucrania de armamento, de equipamiento, todo dirigido a confrontar a Rusia directamente y hacer un desgaste con Rusia debido pues a ese refuerzo de las fuerzas del ejército ucraniano. Y China sí también se quita un poco, quizá esas acusaciones, se las quita de encima, o por lo menos las acalla un poco, que eran esas acusaciones de que China estaba enviando armamento a Rusia a través de forma extra, no sé cómo decirlo, o sea, de forma secreta, por decirlo de alguna forma. Eh, no sé, extralegal, es que no es ilegal, paralegal, no sé cómo decirlo, pero bueno, que estaba siendo acusada de enviar ese armamento a Rusia, pues así se quitan un poco quizá esas acusaciones, porque, como dice aquí, aboga por la paz. Los puntos son bastante lógicos y bastante bien formulados a la par que generalistas. Vamos a repasarlos un poco uno a uno. Tampoco es que se moje una barbaridad China y dé soluciones concretas. Porque también está claro que no va a dar soluciones concretas. No va a decir, pues mira, se tiene que hacer esto así así. Pues yo qué sé. No va a decirte, Crimea ya que se quede para Rusia. O se hace una partición del territorio de Crimea y se abandonan las otras provincias que están ahora mismo bajo mando ruso, pues no va a decir eso tan concreto. Pero para empezar, el primer punto, respetar la soberanía de todos los países. Dice que la soberanía, la integridad y la independencia territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva. Pekín pide respetar estrictamente el derecho internacional universalmente reconocido por las Naciones Unidas, lo que pasaría por el respeto de las fronteras de Ucrania. Bueno, aquí se ciñe un poco, ¿no?, a lo que dice la ONU, que al final pues la ONU es un... Aneas misóginos, buenos días.
Buenísimos días, Anías Misóginos, que estás de nuevo aquí en el chat. O noches aquí en Grecia es de día. Hombre, con una hora de diferencia me extrañaría que a las 9:10 fuera de día en Grecia, pero vaya. En cuanto a respetar la soberanía, fácil. Esto es, básicamente se adhiere a lo que dicen las Naciones Unidas. Es la postura más fácil y más bien queda que pueda existir. ¿Qué pasa? Las Naciones Unidas ya votaron hace 2 días o realizaron una votación pidiendo en el que se consensuó que se pedía a Rusia que abandonara su presencia militar en Ucrania. No ha pasado, evidentemente, ni va a pasar, vaya. Si alguien me está viendo en TikTok, puede ver mi cara hablando, pero además de todo lo que estoy hablando, en el Twitch de la quinta columna, por si interesa el tema. De acuerdo. El segundo, abandonar la mentalidad de Guerra Fría. La verdad es que este punto a mí es el que más me gusta de todos porque creo que es un análisis de la situación política actual bastante certera. Y es que a pesar de que ya no son dos bandos que compitan a nivel ideológico, porque ya no queda nada de la Unión Soviética en lo que es Rusia, ni en materia económica ni en materia política, sí que es cierto que existe esa mentalidad de dos bloques, Occidente y, y el resto. Vale. Occidente y los demás. Y se sigue con esa mentalidad a pesar de que hoy en día pues no tiene tanta lógica o no tiene ninguna lógica. Ahora hay dos bloques enfrentados según alianzas a nivel económico, realmente. Pero a nivel ideológico, si me dijeras con China, pues puedo entenderlo, porque aunque China no sea un país comunista, sí que tiene un sistema de gestión de la política y la economía centralizado y pues sí que es cierto que en ciertas cosas pues es muy distinto a lo que es normal desde el bloque occidental, a lo que es común. Tema de organización social, el hecho, pues como digo yo, de esa capacidad de centralizar, porque al final es una dictadura, todas las decisiones. Pero, por ejemplo, entre Rusia y el resto tampoco hay. Simplemente pues son dos bloques económicos. Y aquí dice que la seguridad de un país no debe buscarse a expensas de otros, que la seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o ampliando bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. Este punto condena tanto el expansionismo de la OTAN como la decisión del Kremlin de invadir territorio ucraniano. Este a mí me parece el punto, como digo, más sensato, sin ninguna duda. Y me parece un punto que es muy acertado y de lo que casi nadie está hablando, y es de que arrastramos pues aún residualmente esa mentalidad de guerra fría de un bloque contra otro. Y me gusta porque aquí China se moja en ambos lados, critica pues esa mentalidad expansionista que tiene la OTAN, que la tiene, es evidente que la tiene, y bueno, la decisión de Rusia de invadir Ucrania, que eso también se relaciona con el primer punto porque es una violación de la integridad territorial de otro país. Cese de hostilidades. Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo más rápido posible, a fin de reducir gradualmente la situación y, en última instancia, alcanzar un alto al fuego integral. Sí, este punto es también más lo que tú puedas desear, es algo más de deseo de que algo posible y algo factible que se pueda hacer. Al final es, bueno, a ver, que por eso se puede hacer, pero al final es como decir, muy bien, pues hay que hablar, hay que establecer diálogo. Sí, pero sin unas premisas, sin unas pautas, ¿qué diálogo vas a establecer? O sea, es demasiado amplio y demasiado ambiguo. Es lo típico. Hablad y que al final se llegue a un acuerdo de paz y cese la actividad bélica. Vale, pero ¿cómo? Si eso es lo que queremos todos. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Reanudación de las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. Deben alentarse y apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan al arreglo pacífico de la crisis. La comunidad internacional debe promover conversaciones por la paz y crear plataformas para la reanudación de las negociaciones. Bueno, de la negociación. En este punto también es un poco el anterior, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero aquí yo sí que entiendo que es un poco una crítica a lo que ha estado haciendo la OTAN y aliados de realmente solo o como primera vía utilizar el rearme de Ucrania y el fortalecimiento del ejército de Ucrania para que haga frente a Rusia. Y es que aquí tiene razón, porque yo creo que al final los países de la OTAN y allegados no han buscado en ningún momento la paz, simplemente han visto una oportunidad magnífica de
atacar de forma indirecta a Rusia armando a Ucrania. O sea, atacar a Rusia poniendo dinero, pero que el desgaste a nivel demográfico, territorial y económico se lo lleve a Ucrania. Y eso a ellos pues les ha venido desde luego de lujo. Resolver la crisis humanitaria. Las operaciones humanitarias deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse. La seguridad de los civiles debe protegerse de manera efectiva y deben establecerse corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las zonas de conflicto. Se debe apoyar a la ONU para que desempeñe un papel de coordinación en la canalización de ayuda humanitaria. Esto también es cierto, los corredores humanitarios no siempre se han respetado. La situación de los civiles, pues se ha tratado a unos civiles de una forma o de otra, depende de en qué país estaban, eso también es cierto. Y aquí pues China dice algo que es obvio, pero algo que no se va a cumplir porque parte de esa propaganda de guerra también es tratar mejor a los civiles ucranianos que a los rusos. Demonización de la gente rusa, la población rusa, la rusofobia. Protección de civiles y prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles, proteger a mujeres, niños y otras víctimas del conflicto y respetar los derechos básicos de los prisioneros de guerra. China apoya el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania y pide a todas las partes que creen condiciones más favorables para este fin. También muy importante porque en este caso no se ha respetado. Sabemos que se ha hecho burradas por ambos lados. A mí me constan más de Rusia porque son las que más me llegan. Eso es una realidad. Aquí en Occidente te llega principalmente la información en contra de Rusia. Y el tema de los... también había otra cosa. Los prisioneros de guerra, no. Derechos básicos... Estaba. Vale, no de no atacar instalaciones civiles, eso sí que se lo tendría que apuntar principalmente a Rusia, porque fue la que sí que atacaba instalaciones estratégicas a nivel energético, esto que lo hemos visto durante muchos directos, pero fue en el último ataque con misiles, si no recuerdo mal, que ya empezó a atacar infraestructura civil, que lo vimos aquí también, atacó fincas de... Bueno, fincas, es que aquí en Valencia decimos fincas a los edificios altos, edificios, vaya. Atacaron edificios, etcétera, pues edificios evidentemente donde residían civiles. Eso no lo ha hecho Ucrania porque Ucrania ha hecho pocos ataques a distancia dentro de territorio ruso, y los empezó a hacer hace poco, y todos han sido a objetivos militares. Mantener seguras las centrales nucleares. China se opone a los ataques armados contra plantas de energía nuclear u otras instalaciones nucleares pacíficas y pide a todas las partes que cumplan con la Convención sobre Seguridad Nuclear. China apoya el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica como supervisor. También poniendo más, bueno, al final estos dedos de frente y poniendo más pues, cosas evidentes sobre la mesa por parte de China, que es pues no atacar por temas de seguridad obvias plantas nucleares. Si hay un ataque, o sea, si hay un ataque, si hay un vehículo militar, un arma con capacidad nuclear, es evidente que la vas a atacar, porque si no te puede atacar a ti, aunque sean armas nucleares tácticas, que son armas que tienen una baja capacidad nuclear, realmente no es ni una bomba nuclear ni nada parecido. Es evidente que lo vas a atacar, pero si son centrales nucleares, edificios energéticos que no tienen utilidad bélica, no tienen capacidad de ataque armamentística, pues atacarlas pone en claro peligro la seguridad de todas las poblaciones de alrededor. Y aquí China pues se pone un poco de cabeza y dice lo que es obvio. Evitar la proliferación nuclear. No se deben usar armas nucleares y no se deben librar guerras nucleares. Se debe prevenir la proliferación nuclear. China también se opone a la investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia. A ver, químicas y biológicas no consta en la guerra de Ucrania, pero también es cierto que la proliferación nuclear pues es algo que es bastante peligroso en este conflicto porque precisamente se ha estado hablando de que Rusia podría comenzar a utilizar este tipo de armas nucleares tácticas, que como comento, no son armas nucleares per se, no son las armas nucleares que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ni mucho menos. Son armas que tienen una capacidad nuclear y de radiación muy pequeña, extremadamente baja, pero el problema es que empezar a utilizar esas armas pues quizá deriva en armas que también tienen capacidad nuclear más fuertes y poco a poco van escalando. De andar por casa. Sí, las armas de baja intensidad nuclear que te regalan con el marca. ¿Sabes? Las armas nucleares de andar por casa. Sí.
Facilitar las exportaciones de cereal. Todas las partes deben implementar la iniciativa de granos del Mar Negro firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU de manera completa y efectiva. Y es que recordemos que uno de los grandes exportadores de cereal, principalmente África, es, es Ucrania. Y de hecho hay un corredor de Rusia y Ucrania. Hay un corredor entre los dos países que se utiliza precisamente para exportar ese grano a África, porque si ese corredor estuviera también o pudiera ser atacado, no estuviera exento de ser una zona de guerra, pues los barcos no podrían exportar cereales a África y habría un problema muy grande de abastecimiento en el continente africano. De hecho, recordemos que hace poco Ucrania utilizó un dron marino teóricamente para atacar a Rusia y se decía que había pasado por ese corredor, lo cual sería una burrada porque ni Ucrania ni Rusia pueden utilizar esa zona para atacar a nadie, porque tiene que utilizarse única y exclusivamente para la exportación de grano. También hay países africanos que son aliados de Rusia, como es el caso de Egipto, que ya en su momento le dijeron respeta esa zona para la exportación de grano, porque si a mí no me llega grano, mi gente se va a morir. Detener las sanciones unilaterales. A mí este también es uno de los puntos que más me gustan, porque dice que China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países pertinentes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales contra otros países. Pekín pide abiertamente que se eliminen las sanciones de Occidente a Rusia. Este punto me parece muy importante porque, aunque las sanciones económicas son práctica habitual cuando dos países tienen conflictos, esto no es nada nuevo, no es nada de Rusia, sí que es cierto que con Rusia se ha cometido un exceso, por lo menos en comparación a otros países que también han hecho burradas. Quiero decir, se han llegado en países a requisar los bienes, que a mí, bueno, esto me da igual porque a mí los ricos, los millonarios me dan igual, pero sí que es cierto que se les ha incautado bienes y el dinero que tienen en cuentas bancarias en ciertos países, cuando eso no se ha aplicado en otros países que han tenido conflictos similares. O por ejemplo, cuando en tenis se ha prohibido participar en torneos a los tenistas rusos. No tiene absolutamente ningún sentido en comparación con cómo se ha tratado a la gente de ciertos sitios en otros conflictos. Es decir, ha habido una demonización de Rusia y ha habido un exceso de sanciones a Rusia, no por lo grave que es lo que ha hecho, que es muy grave, que no se me entienda mal, sino porque es Rusia y a Occidente pues le ha interesado hacer todo ese tipo de sanciones. Entonces, pues China habla un poco de esto, de dejar de abusar de ese tipo de sanciones aprovechando la coyuntura de la guerra con Ucrania. Y creo que tiene mucha lógica. Que a mí no me va a dar pena ciertas sanciones, la verdad. Pero, pues tiene sentido. También mantener estables las cadenas industriales y de suministro. Todas las partes deben mantener seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos. Esto a mí me parece una fantasía pura y dura. O sea, básicamente está pidiendo que no se utilice la capacidad industrial de un país en el sistema económico mundial para hacer fuerza, pues, y para mantener una cierta estabilidad dentro del sistema económico mundial, porque evidentemente si tú dejas de vender ciertos recursos o parte de tu industria la utilizas para... Ahí va, que se va. Lo utilizas para fabricar ciertos bienes en mayor o menor medida de golpe, de forma drástica, pues puedes desequilibrar un poco toda la escena, el escenario internacional económico. Pero no sé, es que en una guerra me parece tan básico que yo creo que ese punto no se puede cumplir, al menos hasta que no se relajen las tensiones existentes entre los dos países. El 11 mantener estables las cadenas industriales... No, perdón, esto es lo que hago de... Y ahora vamos a la última. 12 promoción de la reconstrucción. La comunidad internacional debe tomar medidas para apoyar la reconstrucción post-conflicto en las zonas afectadas. China está lista para brindar asistencia y desempeñar un papel constructivo en este esfuerzo. También este punto, evidentemente, en vista de cuando finalice el conflicto, pero bueno, pues hacer un llamamiento a la comunidad internacional para pedir una reconstrucción de las zonas afectadas, que serán básicamente Ucrania, porque recordemos que realmente Rusia prácticamente en su territorio no ha recibido ningún ataque por parte de Ucrania. Y en cambio,
Ucrania pues está bastante en una situación bastante peor. Muchísimas de sus ciudades han sufrido diversos ataques y pues incluso Bakhmut, que ahora lo veremos, que ya lo hemos visto, Bakhmut, de hecho aquí hemos visto hasta un vídeo de la vista aérea de Bakhmut que está completamente destruido. Ahí hay una, vamos, hay de trabajo por hacer muchísimo y también pues todo el tema de centrales de energía eléctrica que suministran agua a la población, etcétera, pues esos edificios y esas estructuras eh, que son civiles, que son para suministrar energía y recursos a la población, también han quedado seriamente dañados. Y es otro trabajo que habrá que hacer. Entonces, quitados ya estos 12 puntos, pasamos a hablar pues, de lo que acabo de decir, de la destrucción de Bakhmut. Este es un vídeo de DW, que es, la verdad es que lo conocía, pero no lo había leído. La conocía de la carrera de periodismo, vaya, pero lo había oído hablar, o sea, mencionar básicamente, tampoco. Y como un gran medio, pero la verdad es que con el tema de la guerra de Ucrania está proporcionando mucha información y muy útil. Entonces, aquí tienen un vídeo de Bakhmut donde se ve que está la ciudad totalmente destruida. Recordemos que esta es una ciudad ucraniana que lleva ya semanas recibiendo, o sea, siendo el centro de batalla entre Ucrania y Rusia. ¿De acuerdo? A ver, ambos bandos dicen que avanzan en la ciudad, pero vaya. Ahora luego analizaremos un poco también esto. Así se ve el frente de batalla en la guerra de Rusia contra Ucrania, según los medios estatales rusos. En Bakhmut no parece haber un solo civil. La batalla por el control de esta ciudad está siendo la más larga y sangrienta del conflicto. Rusia asegura que está logrando avances. Su Ministerio de Defensa afirma que en la región de Donetsk han eliminado a más de 100 soldados ucranianos en las últimas 24 horas. Por su parte, Ucrania publicó estas imágenes que supuestamente muestran unos blindados rusos destruidos cuando intentaban alcanzar la ciudad de Vuhledar en Donetsk. Pese a los constantes bombardeos rusos, los soldados ucranianos luchan para evitar el avance del ejército invasor. Combatimos por nuestros hijos, por nuestros compatriotas ucranianos y por nuestra nación. Lo que Rusia está llevando a cabo es un genocidio contra los ucranianos. Y ganar es la única opción que tenemos. Por eso lucharemos hasta el final. Gloria a Ucrania. A lo largo de la línea del frente, ciudades y pueblos han quedado en ruinas. La mayoría de los civiles se han ido, pero en la localidad de Bohorodishne aún quedan 4 personas. Casi todas las casas muestran huellas de los violentos combates, pero marcharse no es una opción para estos civiles. Quedé conmocionado y me sentía muy triste, pero ya había pasado y no lo podía cambiar. Mientras esto siga siendo Ucrania, mientras este pueblo pertenezca a Ucrania, me quedaré aquí. Una férrea determinación que se refleja tanto en los civiles como en las tropas ucranianas a lo largo de la línea del frente, que continúan combatiendo para repeler la ofensiva rusa. Pues aquí hemos visto el vídeo de Bakhmut, una ciudad totalmente destrozada, gran trabajo de DW. Y aquí Fernando Arancón, del Orden Mundial, lo que nos plantea en eso que se dice de que tanto Ucrania como Rusia afirman ser los que están avanzando, eso, bueno, propaganda de guerra, ¿no? Dice que Ucrania debería plantearse dejar ya Bakhmut. Dice que su único valor es ser una picadora de carne para los rusos y que lo han cumplido de sobra. ¿De acuerdo? Y dice
si Rusia no va a poder explotar esta conquista, no va a poder sacar más rendimiento del que le está sacando, pues que no tiene sentido seguir insistiendo en defender Bakhmut. Aquí vemos World Mapper, que básicamente pues, se dedica a hacer mapas de guerra, como su nombre indica. Que esta es la situación actual en el mapa, ¿de acuerdo? Controlado por Ucrania en amarillo, lo que está en amarillo, ocupado antes del 24 de febrero de 2022, que hace poco se cumplió un año del inicio de la guerra. La guerra ya llevaba realmente tiempo, pero bueno, lo que se puede decir guerra coloquialmente, es lo que está en morado, ¿de acuerdo? Antes del 24 de febrero. En el 24 de febrero de 2022, que fue como el inicio de esa guerra de lo que hablamos, se ocuparon los territorios que están en rojo también, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente, pues, por ejemplo, es que no se verá bien, pero hay distintas fronteras. Por ejemplo, la frontera que a mí más me interesa son la discontinua morada, que es todo de aquí, que son las 4 provincias que reclama Rusia, donde hizo esos referéndums de anexión ilegales. Y la verdad es que pues, es un mapa que está muy interesante. Ahora que veo que hay 3 en TikTok, aviso de que hago directo aquí, pero yo estoy en directo en Twitch, en la quinta columna, donde podéis ver pues básicamente eso de ahí, que soy yo hablando, pero además pues se ve todo lo que estoy mostrando, de mapas, etcétera, por si interesa la guerra de Ucrania o la política actual, la geopolítica, pues yo lo explico así. Así que en Twitch se ve 1000 veces mejor de lo que veis aquí, que al final es mi cara hablando. De acuerdo. Y aparte de eso, está el mapa concretamente de Bakhmut, que es esta ciudad de aquí, ¿de acuerdo? En control ruso en rojo, el control ucraniano en amarillo y en rosa la presencia rusa. Y como indican estas flechas de aquí, actualmente la situación es que Rusia está avanzando y comiendo territorio ucraniano. Ahí no hay más. El avance no es de Ucrania hacia control ruso, sino al revés, de Rusia hacia control ucraniano. Por eso, pues Fernando Alarcón decía que quizá lo prudente, Arancón, perdón, decía que quizá lo prudente sería esa retirada de Ucrania de la zona de Bakhmut. Aquí, para que se vea una vista más global del orden mundial, como dice el orden mundial, sigue avanzando el ejército ruso por el norte en Bakhmut, mientras vuelven a presionar también por el sur. ¿De acuerdo? Hacía bastante, aquí hay algunas ciudades también que nos suenan como Soledar y pues básicamente es una vista un poco más grande en el mapa, pero de lo mismo que acabamos de ver nosotros ahora. Rusia ya en las últimas 24 horas, lo que pasa es que esto es de ayer o de esta mañana, no me acuerdo, esto es de esta mañana, pues nos vale también, en las últimas 24 horas Rusia ha atacado 11 regiones de Ucrania, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hubo un ataque, lo pondré aquí, con drones hace poco, anoche, vale. Vale, que estaba ahí, perdón, digo yo, ¿dónde me sale la...? De acuerdo, aquí lo ponía que había un ataque con drones anoche en el área de Kiev, y aunque de momento no hay informes de muertos, de heridos o de daños, igual que también hay recurrentemente derribo de drones, pero pues no se sabe o no hay números ahora mismo de los que se han derribado, de los que han entrado en el espacio aéreo ucraniano, etcétera. O por ejemplo el área de Chernihiv, que hubo 2 bombardeos en las últimas 24 horas, aquí lo dice. Y también aquí en la región de Zaporilla las fuerzas rusas han bombardeado infraestructura civil cerca de asentamientos de todas estas ciudades, de Zaporilla, de Chervone, de Charivne, etcétera. También en el área de Dnipropetrovsk, y bueno, pues muchísimas otras ciudades ucranianas, y hasta en 11 regiones de Ucrania en las últimas 24 horas han sido atacadas por Rusia. Este mapa bastante interesante de las naciones, los países que han ayudado a Rusia armamentísticamente de alguna manera. Evidentemente es la zona occidental, o sea, no nos vayamos a mentir. Vemos que quizá, no por adhesión política, quizá por recursos, hay países que no pueden apoyar a ninguno de los dos, como
son los países africanos, eso es de lógica. Realmente a Rusia directamente, pues sabemos que la apoya Bielorrusia y Irán, que le vende drones. También hay un país de Centroamérica, que no recuerdo cuál es, que aunque no apoya realmente a ningún nivel ni de dar dinero ni de dar armamento, sí que internacionalmente a nivel político apoya a Rusia. Ahora mismo no me acuerdo cuál es. Y bueno, pues para que se vea el mapa, que dice mucho, porque muchas veces queremos que todo el mundo apoya a Ucrania y ha enviado dinero a Ucrania, y realmente no es así, ni mucho menos. Al final es Occidente, aunque nos tendemos a creer excesivamente el centro del mundo, ¿de acuerdo? Europa prácticamente entera, Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos. Los demás no. También es cierto, y yo puedo llegar a entender, que ahora mismo haya países que sí que están nutriendo armamentísticamente a Rusia, aunque no lo digan de forma abierta o de cara a su población, pues el discurso sé que no lo están haciendo. Porque ahora mismo el apoyo de Rusia, aunque a ti te beneficie económicamente, pues no es de agrado, es como la opinión más impopular posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues para que nos quedemos con este mapa, que realmente, o sea, no sé cuánto puede ser esto a nivel de territorio, un cuarto del mundo, si llega, que no llegará. A nivel poblacional sí que tiene que ser esto ridículo, porque si sumas toda Europa, bueno, esta parte de Europa, que no sé cuánto te puede dar, que 400 millones de habitantes, y Estados Unidos y Canadá tendrán 350 entre los dos, y Australia tendrá 30. Japón sí que tiene ciento y pico, pues que a lo mejor te dan, si tienes mucha suerte y no, es que no te dan ni de broma, pero ponle que te dan 800 millones de personas. En el mundo hay 6.000 millones y pico, o 7.000 millones ya. O sea, al final, aunque nos quedamos un poco el centro del mundo, a nivel de influencia sí podemos serlo, pero a nivel de población o de territorio, este mapa es enano, es escaso. Pero bueno, y también esta noticia que es que la India ha sustituido a Europa como el principal comprador de petróleo ruso. Sabemos que evidentemente con la llegada de la guerra y el posicionamiento de los países europeos por parte de Ucrania, pues la compra de gas y petróleo ruso ha disminuido en Europa y ahora se lo compramos, por ejemplo, la demanda de Estados Unidos ha subido mucho. Y por otro lado, aquí vemos que India sí que ha subido como el principal demandante, digamos, de oil, que ahora no me sale, oil, de petróleo, a Rusia. Por tanto, también me gustaría poder analizar, no lo puedo ver porque yo ahora mismo estoy haciendo prácticas del máster, tengo los exámenes del máster en nada y no puedo informarme de nada, pero es bastante interesante el hecho de que se dice que la economía de Rusia no se ha resentido tanto como se esperaba, pero bueno, aquí más o menos para cerrar este tema de cómo va de momento la guerra de Rusia y Ucrania, no hay excesivos avances en el foco de Bakhmut, sí que está más, es un punto más caliente. Por otro lado tenemos los 12 puntos de China. Yo lo que sí que espero es que, pues evidentemente, ojalá se pueda llegar a un acuerdo mañana, porque al final la guerra solo beneficia a los que se benefician de ella, que son siempre los poderosos, los políticos, y los que van a la guerra, pues no. A nivel es un drama humano a ese nivel. Y por tanto, pues me gustaría el cese de la guerra cuanto antes, pero es algo que es bastante difícil. Y espero que se sumen a la moda que implanta China de intentar llegar a acuerdos de paz en vez de nutrir de armas. Eso estaría bastante bien. Lo que pasa es que, pues evidentemente, actualmente no hay otra salida que seguir fortaleciendo a Ucrania, porque Ucrania sola contra Rusia no puede, y eso significaría la invasión rusa de esas 4 regiones de Ucrania. Y pasamos a Turquía, porque ya repasamos aquí todos los destrozos que había hecho ese maldito terremoto. Fue una barbaridad. O sea, a nivel humano fue uno de los terremotos más catastróficos que ha habido, incluso a nivel histórico, pero a nivel de reciente seguro. Y aquí vemos que ha tenido otro terremoto, no ha sido evidentemente ni el mismo calibre ni mucho menos, pero un nuevo sismo de magnitud 5,6 en Malatia.
¿de acuerdo? Se han reportado pues personas debajo de los escombros y múltiples edificios que han colapsado y se han venido abajo. Como podemos ver. Enkaz. Resmi kurum arabası. Araba kaldı altında. Araba kaldı. Var var. Abi itfaiye kaldı altında. İtfaiye kaldı. İtfaiye yok. Hadi bir adım ver. Orada kimse var mı ya? Uy. Ne vardı? İtfaiye de vardı orada ya. İtfaiye de vardı. Ya çekiş var araba. Pues una auténtica barbaridad. Al final, los pobres de Ucrania no salen. Y a nivel, que lo más importante siempre es a nivel humano, a nivel demográfico, pero pues a nivel económico, de Political Room saca aquí que el Banco Mundial ha cifrado los daños económicos causados por los terremotos en Turquía en más de 34.000 millones de dólares, lo cual equivale al 4% sí, del PIB del país en 2021. Es una auténtica barbaridad. O sea, el 4% de tu PIB destruido en un momento por un fenómeno natural, además en un país tan grande como es Turquía, eso tiene que, al final, tiene que costar. Esa recuperación económica tiene que ser un proceso lento y muy costoso. Pero bueno, por lo menos están contando con mucha ayuda internacional y ya digo que aunque a nivel económico sea así, pues al final lo que prima, ¿no? Es a nivel humano. Y de aquí, de este nuevo terremoto, que esperamos que no haya ni más réplicas ni más terremotos, saltamos a la esfera nacional ya y nos vamos a quedar allí porque vamos a hablar de España. Lo más sonado en España, el caso, se me da el nombre, Mediador, sí, el caso Mediador, ¿de acuerdo? Fotos en el Congreso, prostitutas y cocaína, la trama corrupta de un exdiputado del PSOE. Esto en el diario Ara, lo leo. Mi PSOE, nuestro PSOE, nunca decepciona, ¿eh? El PSOE nunca decepciona. Cuando no está arrodillándose ante Marruecos, está sacando leyes absurdas y cuando no, pues está metido en tramas de corrupción. Mucho hacía, vaya época era como los Madrid-Barça, cuando el PP y el PSOE, preso pre-2008, qué bueno era que, bueno, las tramas se descubrieron luego, pero digo, todas esas tramas de pre-2008, cuando la España del ladrillo, qué buenas, qué buenas. Que había tramas de corrupción, levantabas una piedra, había 5 tramas de corrupción. Qué locura. La cuestión aquí es que hay un exdiputado del PSOE, que es Juan Bernardo Fuentes, que cobraba 5.000 euros por influir a favor de empresarios en negocios de Canarias. Aquí el resumen es que este señor, junto a su sobrino, tiene un nombre un poco común, no sé si será el nombre canario, que estaba... espera, es... Fuentes. Vale, Taiset, no sé si se pronunciará así, es porque sí, junto a Taiset y un ex guardia civil, pues tenían una trama de corrupción por la que básicamente pues cobraban dinero a constructores, a grandes constructores, para recibir favores políticos a cambio. Lo que ha pasado aquí en España de toda la vida, vaya, la historia típica del concejal de urbanismo y el constructor. Y pues eso, se llenaban los bolsillos los tres y además pues estaban involucrados en una serie de fiestas con cocaína, prostitutas. Qué mal que era un zagal, lo bien que me lo hubiera pasado, lo bien que nos lo hubiéramos pasado todos. La verdad es que eso como que ha pasado un poco por alto en España, pero desde luego, o sea, la cantidad de corrupción que arrastran tanto PP como PSOE es una locura. De hecho, yo siempre digo que la prueba de que la democracia no funciona es que ambos partidos políticos, ya no es que sean solo los partidos más votados de España, sino que siguen existiendo después de todo lo que arrastran. Eso es la prueba irrefutable de que la democracia como sistema no funciona. O por lo menos en un sistema como el nuestro no funciona. Con gente que sea políticamente bastante analfabeta, o bueno, es que tampoco hace falta entender demasiado de política para que estos dos partidos ya hubieran dejado de existir. Pero en fin, si lo bien que te lo tendrías que pasar, como concejal de urbanismo entre 2000 y 2008. Eso tenía que ser una locura. Y estos tres señores, después de cobrar esos 5.000 euros para dar privilegios en Canarias a la hora de
de construcciones y de tal, pues se iban pues lo suyo, de putas, con cocaína, y hay incluso fotos. De hecho, aquí no hay fotos, pero ahora luego las buscaré en Twitter porque son muy buenas. ¿De acuerdo? Por aquí lo pondrá, de acuerdo. Reuniones en el Congreso y en la sede de la Guardia Civil. Después fiestas con alcohol, cocaína y mujeres en clubes y hoteles de Madrid. El Tito Berni, que es como se conocía a Juan Bernardo Fuentes, que era diputado del PSOE en la Cámara Baja hasta el martes de la semana pasada, ha quedado este miércoles en libertad con cargos después de declarar en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife por el caso de corrupción denominado Mediador. Soy inocente, tengo la conciencia plenamente tranquila, ha asegurado. ¿Cuántos políticos habrán dicho eso? O sea, ¿cuántos han dicho eso? ¡Qué barbaridad! Autoridades, altos cargos y otras personas interpuestas ofrecían a diferentes empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, donativos, entregas de dinero u otros obsequios, describe la Fiscalía en un informe que consta en sumario y al cual ha tenido acceso Europa Press. El triunvirato de la estructura estaba formado por Fuentes, que es como decimos, el exdiputado del PSOE, su sobrino, Taiset Fuentes, que lo sucedió como director general de ganadería del Ejecutivo Canario. Qué coincidencia, porque el nepotismo en este país no es nada que se repita. Y el exgeneral de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Además, la Policía Nacional incluye como intermediario entre ellos y los adjudicatarios al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte. ¿De acuerdo? Lo que sucedía en la trama, lo que había que pagar. El funcionamiento era el siguiente. Había un tipo de impuesto revolucionario, un peaje económico de 5.000 euros que los empresarios tenían que pagar de entrada en la Asociación Deportiva Vega Tetir, que presidía pues, el exdiputado socialista. Él mismo pedía que le entregaran de manera sutil y cariñosa, según declaró el mediador, Navarro Tacoronte, que hace un año ya pasó a disposición judicial. Eran empresas de quesos, una granja de vacas, una ganadera, una de drones y una de placas solares. En aquella comparecencia también explicó que cada 15 días despachaba con el exdiputado en Madrid, se alojaban en el Hotel Victoria 4, iban de visita al Congreso con empresarios, se hacían fotografías, comían y seguían de fiesta el resto del día. En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol y de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra, según la declaración judicial del intermediario, que especifica que los gastos de cada noche podrían subir de 3.000 a 3.500 euros e iban a cargo de los empresarios. Entre 3.000 y 3.500 euros, porque yo digo un sábado noche. En el entramado participaban empresarios canarios y también madrileños, que veían una oportunidad de negocio en implantarse en la zona especial canaria, el área de baja tributación del archipiélago. Por este segundo caso, la gestoría Tetir cobraba 18.000 euros para tramitar el régimen fiscal canario, cosa que facilitaba la adjudicación posterior de subvenciones y ayudas. Esta gestoría es propiedad del hijo de Fuentes, haya casualidad, y además el exdiputado socialista y Tacoronte cobraban una comisión en efectivo por la consecución de los contratos, según la versión del mediador. En España se podrían hacer de series en Netflix. ¡Ole! Buah, sí. Es que es... La verdad es que, hay que decirlo, los cabrones se lo montan bien. Eso sí que es verdad, o sea... trabajando no, o haciendo política no. Pero viviendo del cuento son buenísimos. Lo único transversal en nuestra política es la corrupción. Por su parte, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa se encargaba de recibir a los empresarios captados en las dependencias de la comandancia de la calle Guzmán de El Bueno, de Madrid. Según un informe de la Fiscalía, esto podía dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza, dado que Espinosa había sido general de la Guardia Civil en Las Palmas y tenía contactos en la isla. De la docena de encausados, él es el único que está en prisión provisional porque supuestamente tendría patrimonio en varios países africanos. Los delitos que se investigan son los de organización criminal, soborno, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Casi nada. A ver, al final te pillan y te envían a una cárcel, pero tengo que decirlo, la vida que se tienen que pegar mientras. Y hay fotos, es que tengo que buscarlo. A ver, caso era mediador. Uy. La de la foto es terrible. Esta es que tiene muy baja resolución, pero hay una foto que es terrible.
Mira, estas son las fotos que yo quiero. Aquí está el zagalillo. Ahí están de fiesta. Aquí con conversación en WhatsApp. Ya me dirás cómo van a venir esas muchachas. Pues es la paraguaya. Antonio, la paraguaya es la que ha estado conmigo. Se llama Domi, si no está, que es nicaragüense. Sí, se la pasan. Yo sí que he visto una conversación también entre este señor y entre el Fuentes y su sobrino. Y también, ¿no? Es como las putas, es como pues un objeto. De pues, guau, estoy con ellas y qué buenas están. Y no sé qué, no me acuerdo ahora cómo era, pero que era como muy deshumanizadora la conversación. Y esta es la buena, la foto. Pero esta la hay en mayor calidad, que es la que yo quiero buscar. Eso, yo creo que mejor si busco PSOE. Y también hay una esnifando cocaína, es una locura. Es posible que antes me hayan salido en 2 segundos y ahora no me salga. Esta buenísima, mira. Tomándose azúcar porque le había bajado la tensión, seguramente. Y esta también es buena, el hecho de que Andrea Fernández, que es del PSOE, pues tenía este tuit de 1 de cada 3 hombres en España pagan por violar a una mujer. Es el tema de la prostitución. Esa estadística es mentira porque es sacada de un informe con una muestra ridículamente pequeña. O sea, no digo que yo soy abolicionista, pero quiero decir, esta estadística no es... Si es real, por lo menos no está fundada o la fuente de la que se coge no es buena. Y ha borrado ese tweet, por lo que sea. Es que esta es la buena. Qué envidia cochina tengo en el cuerpo. Es que tendríamos que haber sido... Aineas misóginos, tendríamos que haber sido concejales del PP o del PSOE en los años buenos, ¿eh? Aquí es donde se ve mejor. Aquí están los chavales. Uno es Fuentes, el otro es el hombre de confianza. Y pues esta chica, bueno, no es una diputada, vaya. O sea, bueno, lo que es está en lo que acabo de decir, pero no es... Y bueno, básicamente esa es la tramita buena que tenemos en el PSOE de nuevas. ¿De acuerdo? Así que es que nunca defraudan, ¿eh? Siempre dejan algo de lo que hablar. Y por último, se ha estado hablando mucho de que se quiere implementar la ciudad de los 15 minutos. ¿De acuerdo? A ver, la ciudad de los 15 minutos es un concepto bastante fácil, como aquí explica. Es tener todos los servicios necesarios para un ciudadano. De diputada, jajaja. Ya, juro que lo he hecho sin querer. Pero sí. Bueno, me ha salido un chiste que ha estado feo, pero ha salido. La ciudad de los 15 minutos es básicamente tener a tu disposición todo lo necesario para... Todos los bienes, todos los servicios, necesarios para el ciudadano en una misma ciudad, a menos de 15 minutos en desplazamiento, ya sea transporte público, tema sanitario, pues tu centro de salud, etcétera. ¿Qué pasa? Que se ha dicho que se quiere implementar. Evidentemente esto es más fácil, por ejemplo, pues por barrios, que cada barrio tenga pues todo lo que necesita y el otro barrio todo lo que necesita. ¿Y qué pasa? Pues que hay un montón de gente que ha salido, qué triste, y encima el PSOE. Vergüenza. Bueno, pero el PSOE siempre, o sea, el PSOE, o sea, es como el PP, la ristra el historial que tiene de corrupción es tremendamente enorme, entonces pues tampoco sorprende. Encima bueno, es eso, que encima el PSOE al final de los grandes partidos, solo los nuevos no tienen tanta corrupción y no la tienen pues de momento. Ya se sabrá, pero el PSOE pues tiene un historial de corrupción digno y envidiable. El tema de la ciudad de 15 minutos es que tampoco voy a profundizar mucho porque se puede estar de más de acuerdo o menos de acuerdo con el concepto, pero la cuestión es que lo que se ha empezado a vertir principalmente desde la derecha es el hecho de que estas ciudades lo que quieren es encerrarnos en ellas y no dejarnos que nos vayamos a otro barrio, que quieren hacer guetos. He visto hasta una opinión en un medio que decía ciudades de 15 minutos los nuevos gulag, o sea, paso
completamente de comentar eso y de dar un mínimo de relevancia y de peso a unas declaraciones que son unas gilipolleces enormes. Lo siento, pues que son unas tonterías tan grandes que no le voy a dar peso. Evidentemente, ni te quieren encerrar ni quieren hacer un gulag, que puedes creer que sea aplicable en España o no. Pero las ciudades de 15 minutos son lo que son. Nadie te va a encerrar en tu barrio, ni te va a impedir ver a tu abuela que está en el otro barrio, ni todas esas chorradas que se han estado diciendo. Como digo, tú puedes estar a favor o en contra de la ciudad de 15 minutos, pero no puedes decir gilipolleces como que nos quieren encerrar y van a ser unos nuevos gulags. Ya, pero el PSOE que parece representar mucho la cuestión de la mujer, no sé, nueva imagen. Buah, lo de los bolquetes de... Eso que ahora que dices lo de la mujer, cuando yo era pequeño, que lo de bolquetes de putas no era del PSOE. ¿O no? Que a lo mejor... Ah, no, era del PP. Vaya, casi. Pero da igual. A los del PSOE, la vieja guardia del PSOE le importa al feminismo lo que yo te diga. O sea, no... Da igual que representen o no la cuestión de la mujer. Pero había varios implicados. Decían, eso sí, ahora se me ha pasado, como del PSOE 18 que estaban implicados o algo así. Creo que era exactamente el número 18. Es que lo he visto. 18 diputados del PSOE eligen putas por catálogo y las pagan con pagos de 1.000 euros. Vale, sí, pues básicamente se dice que son... que los implicados, vale, son 18 ex cargos del PSOE. Casi, sí, casi. Bueno, PP, PSOE, al final. Pero sí, que eso significaría, sean 18, que creo que un tercio de los diputados o exdiputados del PSOE, no sé si siguen en activo o no, habrían sido consumidores de prostitución en el Congreso. Pues hombre, es un dato enorme. Al final, pues a ellos la cuestión de la mujer les da exactamente igual. Y ya para acabar, vamos a ver este vídeo de Estados Unidos. De nuevo nos llega otra salvajada desde Estados Unidos, porque yo aquí desde esta cuenta estoy dispuesto fervientemente a derribar el mito de que Estados Unidos es un país mínimamente, donde se viva mínimamente bien, en absoluto. Y bueno, pues aquí vemos una situación en la que una señora llega a un hospital en Estados Unidos con un tobillo roto y un ictus. Al no tener seguro, el hospital pues llama a la policía para expulsarla y se la llevan encarcelada. Recordemos que en Estados Unidos no hay sanidad pública. Si no te lo puedes pagar o no tienes un seguro médico que tú te pagas, te mueres. Que eres, yo qué sé, que eres diabético, pues haber fabricado insulina de forma normal. A mí que me estás contando, ¿sabes? Pues, y si no te puedes pagar la insulina, pues muérete en esa esquina. Eso básicamente es eso, Estados Unidos. Y ahora pues vamos a ver el vídeo, es bastante fuerte y bastante desagradable. They want you gone. I'm talking. I understand you say you got some problems going on. You're going to have to find a way to get out of here, okay? I don't want this to turn into a situation where you have to go to jail. Shattered my ankle and I had a stroke. Well, if the medical professionals have saw you and discharged you, They won't. I got nothing to do with that then, but you got to get gone. I can't even get in a minute. So you're saying that you're going to go to jail. Well, what's going to happen is you're going to have to roll this off the property. It's the hospital's wheelchair. Well, you're going to have to get up and figure out a way to get gone. I can't. Please don't do me this way. I don't want to go to jail. Get up and move in there. Porter Bravo, you got a wagon sitting over there. Jail. Confirmed. All right, young lady. Oh no, I need you to step up, I okay? can't. Yeah, you have to. Pull me back. I can't. Oh my God. You're jail. Oh my God. And you're going to have to get up there because we're going to have to physically put you up there if not. Oh my God. I can't. You're going to break Yes, ma'am, you're going to have to get in my there. ankle. I can't breathe. You've been medically cleared, ma'am. This is not going to work. So we need you to help My us. ankle. No, stop. Okay, it's not working. Okay, just stop. You've been medically cleared, so we know that. Oh my God. Walk. Oh my God. Get in the daggone. Okay. Oh my fucking Jesus, Lord, Mary, goats. Now you're starting to piss me off. Get up.
Okay, give me a... This is all an act. She has been discharged. No, Allie. This is the Lord's, listen to me. This is the Lord's day. All I want to do is give me some coffee and some oatmeal. I'm not going to deal with your mess this morning. We've already spent too much time on you. You're going to get up here in this van and you're going to go to jail. We're done with this. I'm gonna pass out. You're not going to pass out. We'll go and get in there and pass out. We'll be done with it. Because this is all an act. You're not going back in the hospital. We're not taking you back. You've been kicked out of 2 hospitals. Please. What do you need your purse for? My name. It's not in there. We've already went No through it. inhaler in your purse. You guys can't do this to me. Oh my God. Pues ahí lo vemos, lo tratan básicamente como si fuera basura. La gracia es que en la cárcel la tratarían. Sí, de hecho, bueno, eso, la verdad es que no sé cómo funciona exactamente ese sistema en Estados Unidos, pero sí, se ve que hay gente que entra en la cárcel a propósito porque creo que tratamientos no excesivamente caros, pues sí que te lo tratan si estás en la cárcel. Durísimo, muy, muy heavy. Pues sí, es algo muy duro, pues el día a día de Estados Unidos. Aquí hemos visto cosas muy similares en Estados Unidos y seguiré poniéndolas para que la gente vea que vivir en ese lugar es un infierno y no es nada similar a lo que nos vende Hollywood. La mujer acabó falleciendo bajo custodia policial poco después y así es como, pues eso, trataron como basura a un ser humano y pues se acabó muriendo y pues jódete haber tenido dinero. A mí que me estás contando, mujer. Así que nada, hasta aquí el stream, una vez más. Voy a entrar en exámenes, entonces a lo mejor no hago streaming hasta... Hoy es 27, ¿verdad? En 2 semanas. Es el lunes 6, 13. Vale, pues nada, pues con normalidad. Esta semana no podré hacer, que viene. Yo quiero más. El que viene, no podré. El siguiente volveremos a tener directo. Así que muchísimas gracias a los que habéis seguido desde el otro lado y muchas gracias por la recepción que están teniendo todos los vídeos del canal. En el vídeo anterior lleva 156 vistas. ¿Qué día del mes? No te he contestado lo del día del mes y he visto por dónde iba la broma. Si te pido terantochos, 8. No, yo he dicho otro número. Pues nada, y gracias por la acogida que está teniendo. 156 visitas ya, no en directo, en diferido, por así decirlo. Bueno, no en directo. Ya tuvo mucha buena reproducción en directo el vídeo anterior y como digo, pues fuera también. Así que pues nada, muchas gracias por el apoyo y por todos los que me veis. Un saludo muy fuerte. Ahora me voy a centrar en el máster y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día 13. Ahora puedes rimar si quieres.